Listo. Entonces, tenemos Génesis 48, del 8 al 10, y dice así la palabra. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Entonces aquí ya está José al lado de su padre, de Jacob, de Israel, y llega él allí con los dos hijos, ¿no? Que ha tenido con su esposa, y entonces se acerca para que pues Israel, el abuelito, les bendiga, ¿cierto? Incluso dice que estaban ya sus ojos tan agravados, ¿no? Por la vejez que pues no podía ver. Y ocurre algo particular en esa bendición y ya lo vamos a ver. Versículos 11 y 13. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces José los ubica, como nos lo acaba de escribir la palabra, pero si ustedes se dan cuenta en la imagen, mire cómo están las manos de Israel, ¿cierto? Las cruza. Y las cruza porque eso tiene aquí una intencionalidad de parte de Jacob o Israel. Versículos del 14 al 16. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces miren qué bonito cómo este abuelo bendice a estos nietos, ¿cierto? Y cómo les hace en medio de esa bendición, hace como una reseña, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Cuando afirma este varón, le dice, el Dios, ¿no? Bendice a José y a sus hijos, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Viene una segunda partecita, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Entonces, recalquemos acá un poquito esta parte. Él está exaltando, reseñando que Dios ha estado con Abraham, con Isaac, y que Dios no solamente ha estado con sus ancestros, sino que también le mantiene a él hasta en ese momento. O sea, el soporte, el sostén de Jacob, de Israel, ha sido Dios, ¿cierto? Así como lo fue de Abraham y de Isaac. Y además menciona, ¿no? El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y no solamente que les bendiga, sino que a su vez sea perpetuado, o sea, continúe, ¿cierto? Este legado, por llamarlo de alguna forma, en ellos, ¿no? Mi nombre y el nombre de mis padres, vuelve y hace referencia a él, a estos ancestros, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, así como el Señor le había prometido también a él. Entonces, ahí es donde uno se pone y analiza, ¿cierto? Qué bendición, qué bonito cuando
logramos darle eso como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Primero, un recorrido de la mano de Dios, con Dios. Segundo, enseñarles, ¿cierto? Con el propio ejemplo, ese vivir el día a día con el Señor. El resaltar que siempre, ¿cierto? Está allí un mensajero, porque menciona y el ángel que me liberta de todo mal. Entonces, Dios usa mensajeros para librarnos del peligro, para protegernos, para cuidar de nosotros. Y que sea esa enseñanza y todo lo que se ha recibido a lo largo de una generación tras otra, continúe en estos jóvenes, que en este caso son los nietos de Israel, para que se siga cumpliendo esa promesa que Dios le había hecho a él. Tan bonito que es cuando en una familia se vive esto, que la mejor heredad sea el enseñarle a nuestros hijos ese amor por Dios y el hacerles tomar conciencia de que es con Él con quien debemos caminar y que debemos ser ejemplo. Qué bonito cuando un papá bendice a su hijo, cuando un abuelo bendice a sus nietos. Pero qué duro también es cuando en vez de bendición se recibe todo lo contrario, ¿no? Tristemente hay muchas familias que viven eso, que el papá maldice a sus hijos o el abuelo, y se va gestando allí una cadena también, así como se puede heredar la bendición, pues cuando es al contrario, cuando no caminamos en la presencia del Señor, cuando no estamos cubiertos bajo su sombra, como dice el Salmo 91, ¿cierto? Porque no estamos andando en su gracia, cuando en vez de ángeles a nuestro alrededor están los demonios que el enemigo manda para que la gente caiga más rápido y se condene, ¿cierto? Y cuando las personas están llenas de todo eso, pues en vez de bendecir, pues maldecirán y traerán como consecuencia, pues, que se prolongue y se perpetúe el pecado y la maldición que trae el mismo. Entonces, esas son cositas de que hoy me pone en ese momento el Señor a mí en la boca para que las comparta con ustedes, para que analicemos y pensemos que si nosotros hemos tenido la bendición de ser bendecidos y de tener un buen ejemplo, a pesar de los errores, porque todos los humanos los cometemos, qué bendición tan grande. Si no ha sido así, pues nos toca también, mis amados, pararnos a la brecha, a orar para romper, ¿cierto? Las cadenas de maldición que por pecado de nuestros antepasados y por desobediencia hayamos heredado. Y vamos aquí a continuar. Hay un texto dentro de esa bendición, pero no sé por qué ahora que la estoy mirando acá en la presentación, discúlpenme un segundito, me devuelvo antes de esta diapositiva que estamos viendo acá. Y se la voy a leer porque creí que la había incluido, la leí, pero no la incluí, entonces se la voy a leer. Que está en el mismo capítulo de 48 de Génesis, y es esta partecita que les voy a leer, que va del versículo 17 al 22, antes de pasar acá, a lo que estamos viendo proyectado. Entonces dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo,
Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Por eso yo les decía que ese cruce que les mostraba en la imagen tenía una relevancia, algo importante. El mayor de los hijos, ¿cierto? De José, pues obviamente es el primogénito. Ustedes saben que en esa tradición judía eso tiene una gran importancia, porque el primogénito era quien era bendecido de manera especial, llamémoslo así, por su padre, y eso marcaba una diferencia con los otros hijos. Resulta que José, cuando ve que su papá cruza las manos, dice, es como que él pensó seguramente, ¿cierto? Bueno, pero mi papá ya no ve, tal vez está confundido y por eso está cruzando las manos y le va a dar la bendición que es para mi primogénito a mi otro hijo. Pero resulta que aunque a él le causó incluso un poco de disgusto y le aclara al papá, no, pero es que mira, papá, es que estás cruzando y entonces el menor estás al otro lado y el mayor está, él quiso como aclarar, ¿no? Pero resulta que Israel le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Y él no quiso descruzar sus manos. O sea, Jacob las mantuvo donde las había puesto inicialmente y le explica a José el por qué. Y ahí es cuando le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Por eso estaba bendiciéndolo Israel de una manera especial. Aunque los bendijo a todos, el menor estaba siendo bendecido de una manera especial. Y él lo anuncia, dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, aquí hay algo importante, que aunque nuestros planes son unos, los de Dios son otros. Por un lado. Por el otro lado, aunque la tradición decía que la bendición especial la recibía el primogénito, Dios llevó a Israel, a Jacob, a hacer algo diferente. Y Dios habrá tenido sus razones de por qué movió a Jacob a bendecir de una manera especial a su nieto menor. Entonces, todo esto para concluir en que cuando Dios tiene un propósito, lo tiene y se cumple. Y bendijo a todos, porque bendijo a José, bendijo a Efraín, bendijo a Manasés, pero definitivamente había algo especial para este varón. Entonces, hay cosas que pasan en nuestra vida, hay normas y demás, pero vuelvo y les insisto, cuando Dios tiene un plan y un propósito, simplemente Él hace como Él quiere, aunque de pronto nos pase como a José, que al principio le causó disgusto el ver que su papá cruzaba sus manos y que iba a dar una bendición especial a su hijo menor, que no era obviamente el primogénito. Ahora pasamos al capítulo 49. No traigo en la presentación del versículo 1 en adelante hasta el 27. ¿Por qué? Porque es cuando Jacob se acerca a sus hijos y a cada uno de los hijos le habla de una manera particular, ¿cierto? Les voy a leer solo el versículo 1 y 2 nomás. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. En el 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza a mencionar a uno por uno.
Pero el que quiera ampliar y leerlo de manera más puntual, pues lo invito a que revise cuando le quede un tiempito este capítulo 49 en esos versículos del 1 al 17, donde le empieza a hablar a cada uno de sus hijos. Luego ya pasamos a esta segunda parte del capítulo, donde vamos a leer versículos 28 y 29. Y dice así la palabra: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. O sea, empieza a dar unas instrucciones puntuales de dónde quiere, después de que muera, ser sepultado, ser enterrado. Versículos 30 al 33. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Recuerden que fue una de sus esposas. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces, Dios le concedió a este varón despedirse de todos sus hijos, profetizar sobre cada uno de sus hijos y dar incluso instrucciones puntuales sobre dónde quería él ser sepultado. Qué bonito que Dios nos dé a ustedes y a mí esa posibilidad. La muerte nunca será fácil. Y de alguna forma muchas veces no estamos preparados para afrontarla. Pero todos sabemos que en algún momento va a llegar. Te va a dar. Va a llegar ese momento en que tenemos que partir a la presencia del Señor. Entonces, qué bonito que Dios nos diera esa posibilidad, ¿cierto? De dejar como todo en orden. De dejar unas instrucciones tan específicas. Y de que Él pudo escoger el lugar donde incluso habían sepultado, como nos está contando la palabra, pues a Abraham y a Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y él quería ir, digamos, su última morada, terrenalmente hablando, quería que fuera en ese mismo lugar. Entonces, pues las instrucciones fueron dadas para que sus hijos pudieran cumplirlas. Ahí ya pasamos a Génesis capítulo 50, los versículos del 1 al 3 que nos dicen: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Imagínense ustedes, pensaba yo hoy cuando estaba leyendo la palabra, que era una cosa, pues imagínense, 40 días. 40 días. Ahora que la gente muere, muchas veces con ese tema del COVID y todo eso no se puede ni ver el cadáver, mucho menos estar al lado, y cómo todas las circunstancias cambian, ¿no? Las costumbres también, porque lógicamente, pues allí había embalsamadores y era gente que yo cuando pienso en todo eso que se construyó en esa época, se hacía como se manejaba, sin tener todo lo que hoy tenemos, ni la tecnología, ni nada de esas cosas, pero cómo Dios le daba a estas personas también tanta inteligencia, tanta sabiduría para hacer cada cosa. Y pues 40 días, como dice aquí la palabra, estuvieron ahí, ¿no?
porque así cumplían los días de los embalsamados, dice. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Cuando yo leo esta expresión digo, bueno, así de cercanos fueron José, su familia, obviamente su padre Israel, con el pueblo egipcio, pues tanto que lo lloraron 70 días. Así que él fue una persona, me refiero a José, no solamente importante por todo lo que hacía, sino que llegó su familia y su familia también fue, lo veíamos el viernes pasado, muy bien recibida, pero además de eso, para que los mismos egipcios lloraran 70 días la muerte de este varón, es porque había dejado una huella, porque había marcado una diferencia, porque había hecho cosas que habían agradado a los egipcios. Bien, una pregunta que me pone en este momento, Dios, cuando tú y yo nos vayamos, ¿qué legado habremos dejado? ¿Qué podrán pensar o decir las personas cuando se enteren que nosotros fallecimos? ¿Qué será lo que realmente las personas extrañarán de ti y de mí? ¿Qué impresión y qué huella habremos dejado en el corazón de las personas a quienes hemos tratado? Dicen por ahí que todos los muertos después de muertos son buenos, porque en todos los funerales la gente habla cosas lindas y echa flores, pero realmente pongámonos un segundito a pensar. Revisemos nuestra vida cada uno de nosotros. ¿Será que llorarán por nuestra muerte? ¿Porque les haremos falta? ¿Porque tú y yo habremos hecho una diferencia? Porque dirán, oiga, ¿cómo vamos a extrañar a Luz Ángela? ¿O cómo vamos a extrañar a Inés? ¿O cómo vamos a extrañar a Rosa? ¿O cómo vamos a extrañar a Javier? ¿O cómo vamos a extrañar a cada uno de ustedes? ¿O será que la gente dirá, uy, menos mal se murió? Porque no, qué persona tan agria, qué persona tan amargada, qué persona tan egoísta, qué persona tan harta. ¿Cuál será ese legado que nosotros le vamos a dejar a la humanidad? Y de pronto ustedes pensarán, no, pero Luz Ángela es exagerada porque nosotros no somos ni presidentes, ni reyes, ni como pasó ahorita con la reina de Inglaterra que duró más de 70 años reinando. No, nosotros no somos eso, porque Dios no quiso que fuéramos nada de eso. Pero cada uno de nosotros sí puede estar y debe estar aportando algo a su familia, a su comunidad, a su municipio y a su nación. ¿Y por qué no? En un momento dado, al mundo entero. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y si lo que estamos haciendo será agradable o no a los ojos de Dios. Y si será agradable a las personas que nos tratan. Y si de verdad dirán, oiga, qué pesar que se murió tal persona. Realmente era una persona que marcaba la diferencia. Era una persona que se notaba que vivía una verdadera relación con Dios y que con su buen comportamiento, con su hablar, con su actuar, daba a entender con claridad que Dios estaba ahí, en esa persona y con esa persona. Ahí les dejo esas reflexiones para que cada uno de ustedes se la hagan. Y si las cosas van bien, maravilloso, bendito sea Dios, y sigamos trabajando para entrar por esa puerta estrecha y poder ser ese reflejo del amor del Señor. Pero si hay cosas en las que estamos fallando,
pues de la mano de Dios, solamente de la mano de Él podremos modificarlas. Y si son muchas cosas en las que estamos definitivamente fallando, muchas, quiere decir que de pronto no estamos haciendo bien las cosas y nos toca revisarnos y redireccionar nuestro andar por esta vida. Ahí les dejo esos pequeños tipsitos para que pensemos un poquito quiénes somos, qué estamos haciendo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si realmente por nosotros también llorarán, de pronto no 70 días, pero al menos un ratico, que digan, oiga, de verdad esta persona le hizo bien a mucha gente en esta vida y por eso se le recordará con amor y se le extraña. Y no que tengan que decir lo que les decía yo hace unos minutos, uy, menos mal se murió porque qué persona tan amargada, qué persona tan aburrido, qué persona tan egoísta, qué persona tan grosera, qué persona tan negativa, qué persona tan poco constructiva. Y vamos a los versículos 5 al 7. Dice, mi padre me hizo jurar, ahí está hablando obviamente José, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Del 8 al 11. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con su grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Versículos del 12 al 13. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Después, obviamente, estamos leyendo, se respeta la voluntad de Israel y se cumple tal como él lo había solicitado. Les quiero pedir el favor a alguno que quiera participar que leamos Génesis 50 de los versículos 15 al 22. ¿Quién quisiera leer? Buenas noches. Buenas noches. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y le dijeron, a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado. Tu padre encargó antes de su muerte. Así diréis a José, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayeron delante de él y dijeron, henos aquí, esclavos tuyos somos. Replícoles José, no temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pertenecéis, perdón, aunque vosotros pensáis que es hacerme daño, Dios lo pensó para bien,
para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y vuestros pequeñuelos. Y les consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y alcanzó José la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, teacher Laurita. Entonces vamos a analizar un momentico esto que acabamos de escuchar. Muere Israel, sepultan a Israel, pero mire cómo los demás hijos siempre como que guardaban ese temor, ¿no? De que como ellos se habían portado atrás mal, de pronto una vez que ya había muerto el papá, José iba a cambiar su actitud, iba a tomar algún tipo de retaliación contra sus hermanos. Entonces ellos andan con esa preocupación, con ese temor, ¿no? Y pues se hacen esa reflexión, oiga, ¿y qué tal ahora si José nos aborrezca? Y si nos aborrece, pues nos va a sacar de acá, y si nos saca de acá, pues vamos a perder los privilegios, llamémoslo así, las bendiciones que aquí tenemos. Entonces le enviaron a decir a él, ¿no? Que su padre había mandado antes de su muerte a decir que te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, y ¿no? Como diciendo, bueno, si José no es tan buena tónica, pues vamos a meter por delante el nombre de nuestro papá, pues como para que él se ablande. Pero resulta que no había tal. Sus temores eran infundados, porque José no tenía ningún tipo de resentimiento hacia sus hermanos, los había perdonado sinceramente y los amaba. Entonces José les dice, no, no se preocupen, yo les voy a proteger a ustedes y a sus familias, y ustedes pueden continuar acá. Y vivió incluso José, ¿cierto? Como dice ahí el versículo 22, 110 años. Vamos a ver acá. Listo. Y yo les voy a leer ya al final, que son los versículos 23 al 26 del mismo capítulo 50, antes de empezar ya a hablar de eso. Entonces nos dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquí, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, José también tuvo esa oportunidad de despedirse de su familia, de dar una instrucción. Dios le dio a conocer que su tiempo ya estaba acercándose al final. Ojalá el Señor tenga con nosotros también esa misericordia. Pero como el día y la hora no lo sabemos y no sabemos si Dios nos va a permitir algo tan bonito como esto en medio de lo difícil que es la muerte, como ya lo sabemos. Entonces queda una invitación hecha ahí, y es que nos esforcemos realmente en vivir al día a día. Primero, siempre de la mano de Dios. Segundo, buscando agradarle a Él. Y tercero, estando en paz
Y yo diría que si el Señor nos permite usar ese término, estar a paz y salvo en el día a día, estar preparados, porque en cualquier momento puede ser. A estos dos varones, padre e hijo, el Señor les permitió una larga vida, pero además les permitió conocer que su fin se ha acercado. Pero a nosotros no sabemos. A ellos les permitió dejar las cosas en orden. Les avisó. Como nosotros no sabemos si vamos a tener o no esa bendición así tan puntual, pues ¿qué nos toca? Estar esforzándonos cada día por tener nuestras cosas en orden en esta tierra, pero sobre todo delante de los ojos de Dios. Eso nos implica un trabajo extra. El poder perdonar, el poder amar, el poder reconciliarnos, el poder ser humildes, reconocer cuando hemos fallado, esforzarnos por seguir caminando en la mano de Dios, el permitirle a Él realmente que modifique y esforzarnos por modificar nuestros malos hábitos para poder entrar y descansar en la presencia del Señor cuando Él nos llame a su presencia, porque en algún momento nos va a llamar, igual que llamó a Jacob, igual que llamó a José. Y pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos permita una muerte tranquila, que nos permita una muerte pacífica, que nos permita una muerte rodeada del amor de las personas que amamos y que nos aman. Y sobre todo, una muerte con la paz que solo Él nos puede dar cuando realmente nos hemos esforzado en hacer lo mejor posible y en construir en el día a día nuestra relación con Dios. Por eso estos varones, infiero yo, se fueron en paz. Porque a pesar de los errores que hayan podido tener, se esforzaron a lo largo de su vida en hacer las cosas bien. Y aquí resalto algo importante que lo oí hace unos días de un sacerdote que decía, no podemos pretender lo que hoy en día se ha vuelto como muy popular, que nos portamos mal todo el tiempo, porque es que nosotros tenemos que vivir como a nosotros nos parece. Y eso después habrá tiempo para arrepentirnos, así sea en el último minuto. Y pues Dios nos perdona porque como Él es tan bueno, pues así nos salvamos. Pero eso vivamos y disfrutemos y hagamos y deshagamos. Mis amados, no. Ese no puede ser nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que esforzarnos en agradar a Dios cada día de nuestra vida. Claro, fallamos muchas veces porque todavía hay mucha carne en nosotros que nos jala hacia el pecado, pero que definitivamente tenemos que esforzarnos en que cada día podamos caminar más hacia esa santidad, por difícil que sea. Sí, tenemos que tenerlo claro. Ese sacerdote decía, mire, la gente piensa que puede hacer con su vida de todo y que al final en 2 minutos se arrepiente y ya, se salvó. Decía, y Dios es misericordioso, claro que sí, pero no podemos pretender que quien ha vivido toda una vida sin el Señor, al final, si es que alcanzan los últimos segundos a decir, oiga, perdónenme, entonces ya con eso se salvó. Y se pone uno a pensar y dice uno, pues Dios es infinitamente misericordioso. Y como nos dijo el Señor un día que estábamos orando con varias personas allá en Bogotá por un soldado que se había quitado la vida.
Y claro, estábamos muy impactados por eso. Y Dios mío, Señor, ¿será que se condenó a un hombre joven? Pero el Señor en aquel momento nos dijo, ¿acaso qué sabes tú de mi misericordia? Entonces, claro, para Dios no es imposible y en su infinita misericordia, pues Él puede perdonarnos, claro que sí. Pero yo diría que eso es arriesgarse uno mucho, porque qué tal no alcance uno a arrepentirse. ¿Cuánta gente no le dio un infarto así súbito y hasta ahí fue? Y no le da tiempo de nada. Entonces, si podemos hacer las cosas correctamente y empezar a modificar cosas, cambiar nuestro vocabulario, nuestras palabras, las groserías que a rato salen de la boca a toda hora, cuidado, cuidado con eso porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es bíblico. Cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que tocamos, cuidado donde pisamos. Y si nos da el tiempo, me acordé ahorita, les quiero compartir una canción que es cortica y es enfocada en eso que les acabo de decir y pues la descargué pues para niños porque la usé en mi última clase de este bimestre que cerró con los niños más pequeños, pero que he querido y se me había olvidado y bueno, Dios me lo acaba de poner, quiero compartirla con ustedes. Entonces, por favor, a ver, si ven que se me va olvidando, me acuerdan y la ponemos, son 3 minuticos, 4, pero la verdad creo que eso aplica tanto para los niños como para nosotros los adultos. Y a veces se nos olvida que tenemos que ser cuidadosos con cada una de esas cosas. ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? ¿Qué tocamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pensamos? Porque todo eso es parte de que cómo estamos alimentando nuestro espíritu, cómo está nuestra alma. Entonces tenemos que esforzarnos en el día a día, no esperar a que estemos agonizando, no esperar a que estemos en la UCI, no esperar a que nos diagnostiquen el cáncer, no esperar a que nos digan, oiga, le queda si acaso un mes de vida o le queda una semana, para decir, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a esforzar. ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento? Si en este momento ya el Señor nos está diciendo, oye, necesito de ti y necesito que tu vida sea transformada y necesito que tú seas usado por mí para llevar mi mensaje, para que ores por otros, para que ayudes a otros, porque tenemos que esperar a una cosa fuerte, calamitosa, para decir, ahora sí, quiero buscar de ti, Señor. Entonces, ojo con eso. No es lo mismo aquel que se ha esforzado toda una vida, aunque vuelvo y les digo, para Dios no hay nada imposible. Si es su voluntad y Él nos quiere perdonar, en el último minuto nos perdona. Porque de pronto alguno está diciendo, no, o sea, Los Ángeles, usted está diciendo que no. No estoy diciendo que Dios no sea misericordioso y que no lo pueda hacer y que lo haya hecho seguramente muchas veces y que lo hará otras tantas. Pero lo que les quiero hacer caer en cuenta es que estamos analizando la vida de varones como José y como Israel, su padre, que se esforzaron todo el tiempo por hacer lo correcto. Y eso es a lo que Dios hoy nos está invitando y nos lleva invitando todos estos viernes en la revisión que estamos haciendo de cada uno de los personajes que hemos hecho. Eso es lo que quiero que se nos quede allá como en esa mentecita y en nuestro corazón de que vale la pena hacer lo correcto, que vale la pena ser diferente. Y me refiero con ser diferente a que se note que nosotros realmente amamos a Dios, vivimos una relación con el Señor. Y les voy a contar algo antes de empezar a hablar esto.
Hoy fui al colegio a llevar una torta para un profesor que cumplió años ayer, de uno de mis niños. Y pues para que el profesor no me viera entrar con la torta, con las gaseosas, entonces yo dije, no, pues me voy a entrar por preescolar. El profesor seguro no está por ahí, en esa zona. Y así lo hice. Y entonces yo ingresé, cuando me ven varios de los niños, claro, estaban todos ya a la hora del descanso. Teacher, ¿cómo estás, teacher? Claro, ellos me vieron con la torta y pensarían, viene la torta para acá. Y yo, mis amores, esto no viene para acá, va para otro ladito, va para el lado de primaria. Ay, teacher, pero se me han mandado varias niñas y me abrazaban y una de ellas se quedó mirándome y me dijo, teacher, tú eres la teacher de Dios. Entonces yo le sonreí y le dije, sí, mi amor, sí, porque tú nos enseñas todas las cosas de Dios. Tú eres la teacher de Dios. Y volvía y lo decía, ¿cierto, teacher? Con una emoción. Y yo, sí, mi amor. Bueno, mis amores, hasta luego. Y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Y me quedé después pensando cuando yo tuve unos minutos de silencio. Dije, Dios mío, qué gran responsabilidad en la que tú me has puesto, Señor. Porque no es solamente lo que yo vengo aquí a enseñar, a compartirles las historias, sino es cómo estos niños, estas niñas, al verme, de una vez me identifican contigo. Y como de una vez me identifican contigo, sí que me toca esforzarme cada día más en hacer lo que es agradable delante de tus ojos. Porque de inmediato mis estudiantes me relacionan contigo y si yo hago lo que es incorrecto van a pensar, ¿y entonces dónde está Dios? Entonces, así como a mí me está pasando, pues a ustedes también les tiene que pasar en el día a día, mis amados. Cada vez que nos ven las personas, cada vez que nos escuchan, cada vez que analizan qué hacemos, están viendo a Dios, es la pregunta. O están viendo moverse a nuestra carnecita. Entonces ahí cada quien dará su propia respuesta. Pero de cierto os digo que cada uno de nosotros tenemos gran responsabilidad en poder ser de verdad verdaderos testimonios de Dios. Y qué bonito que a ti te vean y te identifiquen, pues en mi caso ahí es obviamente porque estoy dando las clases, ¿sí? Pero qué bonito que esos estudiantes, otro día me dijo uno de los niños, tú eres la teacher de la Biblia. Que la mamita le dijo, no, y yo le dije, no, está bien que lo diga así. Sí, teacher, tú eres la teacher de la Biblia. Y que lo vean a uno y lo abracen con ese amor, teacher, teacher. Realmente son esos regalos que Dios nos da, pero que te llevan a pensar qué gran responsabilidad tengo con cada uno de estos chiquillos. Entonces así están ustedes, cada quien en su ámbito, en su ambiente, en su familia, en su trabajo, en su barrio, y yo misma y cada uno de nosotros, y eso nos debe motivar la vida de todos estos personajes que Dios nos ha permitido revisar. Nos debe motivar a querer caminar realmente con Él y a cuidar de qué y cómo hacemos las cosas. Si estamos fallando con nuestro vocabulario, si estamos siendo groseros, si de cada 5 palabras, 6, como yo les digo, una más son puras groserías, por ejemplo, mis amados, hay que renunciar a eso. Eso no agrada a Dios, eso entristece al Espíritu Santo de Dios y entonces Él no puede crecer en ti y en mí, porque no estamos siendo templos adecuados para que Él esté en nosotros. Y si Él no está en nosotros, ¿quién está? Pues nuestra propia carne. Y si nos movemos en nuestra propia carne, pues ¿quién va a habitar ahí? El enemigo. Entonces, y eso con un solo elemento que en este caso son las palabras.
Cuidado con lo que hablamos, cómo lo hablamos, cuidado con lo que escuchamos. Es más, cuidado con lo que escribimos, porque a rato se nos parece fácil soltar la lengua, escribir que es una broma y resulta que si no es una broma, en los términos adecuados la gente no lo va a ver como una broma, sino como una falta de respeto, como una grosería y nos metemos en problemas. Y eso aplica para niños, para jóvenes y para adultos. Ahora sí vamos a pasar a Éxodo. Éxodo, como ustedes y yo sabemos, significa salida. Puntualmente sabemos que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto hacia otras tierras. Hasta aquí hemos visto cómo el pueblo, la familia puntualmente de Jacob, fue bendecida abundantemente en Egipto. Cómo Dios permitió que José hallara el favor, esa gracia ante el faraón de aquella época. Pero a partir de eso vamos a ver qué pasa después de que mueren estos dos personajes. Cómo las cosas cambiaron radicalmente para el pueblo israelita en aquel país. Entonces, empecemos. ¿Qué dice la palabra? Del 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simón, ahí los pueden leer. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, que muere José y los hermanos y todos los que constituían esa generación ya no están. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. O sea que se cumplía lo que el Señor ya había prometido desde Abraham, como ustedes y yo recordamos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces viene una situación puntual, ¿cierto? Cambia el rey. Este que cambia no conocía nada de lo que había sido en esta tierra José y su familia. No había conocimiento sobre ellos. Y sí, en cambio, empezaron ellos a observar que Israel tenía una gran fortaleza y que se habían multiplicado y que habían crecido tremendamente. Entonces, aunque ese rey dice, seamos sabios, ¿no? Para con él, pero esa sabiduría con la que se supone que iban a verlos, pues vamos a ver que no fue tal, ¿cierto? O sea, para que no se multiplique, o sea, ellos empiezan a verlos es como una amenaza. Y de una vez piensan, no sea que haya una guerra y todos estos, en vez de estar a nuestro favor, se vengan en contra nuestra. Entonces, cuando ya empieza a ver esa situación en que no conocen a José y seguramente, pues al no conocerlo, porque ya José, pues obviamente había muerto, de pronto ya no hubo quien le dijera, no, oiga, pero mire, es que aquí hubo un varón, se llamaba José, hizo esto, aquello, lo otro, fue, no, ya eso había pasado a un segundo plano. Entonces, vamos a ver qué determina ser este nuevo rey. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos
que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, mire cómo da una vuelta la situación del pueblo israelita. De ser muy bien tratados y respetados, pasan a ser esclavizados. Porque aquellos varones pensaron, no, tenemos que someterlos, tenemos que andarles con mano dura y tenemos que apretarlos, como se dice, a ver si paramos la multiplicación de estos porque se nos creció el enano. Eso se nos puede formar un problema y entonces nos toca mantenerlos a raya. Y empiezan a esclavizarlos y empiezan a ponerlos en trabajos duros y empiezan a maltratarlos y empiezan a darles labores de servidumbre. Mencionan ahí puntualmente hacer barro, hacer ladrillo, toda la labor del campo, todo lo que implicaba servidumbre. Entonces, cambia la situación. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Hubo un cambio de jefe, hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio, y de pronto las cosas se vuelven de alguna forma en contra nuestra. Porque ya no es la misma situación, quien gobernaba, y sobre todo que ya este nuevo rey ya no veía con buenos ojos al pueblo israelita. Como lo veía como una amenaza, pues él dijo, no, pues yo tengo que hacer algo para evitar que esa amenaza crezca y se me forme un grave problema. Entonces viene una instrucción tremenda y la vamos a ver acá en los versículos del 15 al 17. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, vamos al 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadle, y si es hija, entonces viva. Imagínense, una sentencia de muerte fue eso. Pero las parteras, y resalto acá, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y a mí me impacta esto acá, porque aún siendo una orden clara del rey de Egipto a esas parteras, estas parteras obviamente conocían de Dios, porque eran parteras hebreas y temían, sabían que Dios no iba a estar de acuerdo con esto que este varón les estaba ordenando. Entonces, ellas desobedecieron al rey y no mataron a los niños. Y vamos a ver qué pasa con esa situación. Entonces dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. A pesar de la situación que ya vivían, quiero resaltar esto, difícil, porque ya estaban siendo sometidos a lo que ya vimos, todos los trabajos duros eran para ellos. Aún así, Dios estaba ahí. Y aunque las parteras desobedecieron la orden de este rey, de Faraón,
Dios les hizo bien, dice acá, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea que igualmente el Señor estaba ahí. Y el Señor respaldó a esas parteras, porque el faraón y el rey no las pudieron tocar. Les hablaron, les preguntaron, ¿cómo así? Pero ustedes, ¿por qué hicieron esto? Pero ellas tuvieron una respuesta sabia también, ¿no? No, es que lo que pasa es que las mujeres hebreas pues no son como las egipcias. Estas son más robustas, ellas son más fuertes y entonces ellas dan a luz antes de que la partera venga y entonces pues ahí sí, como quien dice, ¿y cómo qué podemos hacer si no alcanzamos ni a llegar? No, es que ni nos llaman. Pero obviamente que esto no tenía agradado al rey ni al faraón. Y los versículos 21 y 22. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Mire, esto tan importante. A pesar de que las circunstancias eran difíciles y que el desobedecer les hubiera podido costar la vida a las parteras, ellas creyeron en Dios, confiaron en Dios y agradaron a Dios. Y es que hay que obedecer a Dios, como lo dijo Pedro. Primero a Dios antes que a los hombres. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. O sea, el faraón insistía, ¿no? Insistía, ¿no? Eso toca, todos los varones hay que matarlos, hay que deshacernos de ellos, porque ellos van a crecer y crecen y se vuelven fuertes y pueden volverse en contra nuestra. Entonces, tremenda la orden que da el faraón. Y ahí, aunque está dada esa orden, viene el inicio de la historia de Moisés. Y empieza así, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ustedes se imaginan cómo sería la angustia de esta mujer ocultando su bebé para que no se fueran obviamente a dar cuenta y no lo fueran a asesinar. Pero cuando vio que ya no lo podía ocultar más, pues tocó tomar una decisión, ¿cierto? Entonces armarle su canastilla, ponerle la brea, ¿cierto? Para que no se llenara de agua y el bebé no se fuera a morir ahogado, y llevarlo allá a la orilla del río. Yo me imaginaba esa escena hoy, yo decía, Dios mío, líbranos, Señor, de tener que haber vivido una situación así, aunque sabemos que igual Dios todo tiene bajo el control, lo tiene Él todo, pero ¿cómo sería la angustia de esa mamá, no? De dejar a su pequeñito allá en semejante río, nada más ni nada menos que el Nilo, porque era la forma de salvar la vida. ¿Y qué pasó? Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Igual obviamente lo soltaron, pero pues ella, la hermanita estaba vigilando. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Pues obviamente que ella conocía la instrucción que habían dado. Pero, aún así, ahí sucedió algo, ¿cierto? ¿Quién se acuerda qué pasó después de que la hija del faraón manda a que saquen al niño? ¿Quién recuerda? Porque lo vamos a dejar hasta aquí.
pero si alguien lo recuerda para que lo mencione, puede abrir su micrófono. ¿Quién se acuerda qué sucede en ese momento? Cuando Angelita, encuentra la canastilla. creo que ella pone a una como de sus sirvientes a que amamante al niño. Y es la mamá de Moisés, ¿no? Tienen que buscar lo que llamaban en esa época una nodriza. Una nodriza, sí. Y resulta que, imagínense ustedes cómo obra Dios, ¿no? Que la nodriza era la misma mamá. O sea, ahí es donde uno dice, Dios mío, aún en las circunstancias más difíciles, definitivamente ahí está el Señor. Ahí está. Y sobre todo cuando le estamos invocando, ¿cierto? Le estamos llamando. Cuando Él conoce nuestra situación, cuando Él conoce nuestra angustia. Pero así de grande es el amor del Señor. Y cuando además Él ha escogido, en este caso Moisés, obviamente sabemos que tenía una misión tremenda, ¿sí? Pero como lo dice Paulita, justamente ella se compadeció, ¿cierto? La hija del faraón se compadece y ella lo toma como si fuera su hijo, pero necesitaban a alguien que amamantara y justo la elegida fue la misma mamá de Moisés. Y no podemos continuar porque, como dice en las películas, esta historia continuará. Entonces, por hoy vamos a cerrar hasta aquí porque incluso la última diapositiva está en blanco, ahí ya quedó, para que nos motivemos a encontrarnos el siguiente viernes y poder seguir revisando en detalle la historia fascinante de este nuevo personaje, Moisés. Quisiera, antes de que hagamos las oraciones de intercesión, preguntarles, como lo hemos venido haciendo los últimos viernes, ¿quién quiera participar de lo que hoy revisamos, el cierre de Génesis y el inicio del Éxodo? ¿Qué les queda? ¿Qué enseñanza la que alguien que quiera participar diga, bueno, a mí lo que hoy más me impactó es esto, es aquello? Porque eso ya hemos visto que nos retroalimenta, nos aporta, cada cosa que cada uno de ustedes aporte es valiosa para los demás, porque de pronto yo pienso que el aspecto más relevante es este, pero Paola piensa que es este otro, o Inés, etcétera, y de pronto lo que a Paola se le ocurre a mí no se me había ocurrido, y cuando Paola le dice, amiga, sabe que yo no lo había visto así, pero claro, eso también es muy importante. Entonces quisiera que al menos unas 2 personitas nos compartan esta noche de lo que hoy revisamos, qué es lo que más le queda como enseñanza. Pues, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que viernes tras viernes nos ha dejado como el mensaje de que debemos despojarnos del rencor, del dolor, que perdonemos realmente, que hagamos ese perdón de corazón, como de pronto lo hizo José con sus hermanos, ¿no? A él lo lastimaron demasiado, pero él tuvo ese amor de Dios y esa compasión que Dios le daba en su corazón para decirle a sus hermanos, ustedes son mis hermanos, yo los perdono. Yo creo que Dios todos los viernes nos ha dicho perdón. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, tenemos algo que no hemos podido perdonar. Y Dios de pronto nos está diciendo, perdónese y perdone a esos otros, ¿no? A esos que lo han lastimado, a esos que, o de pronto yo lo digo de manera personal, ¿no? Debe haber algo que a mí me hace falta perdonar y Dios me llama
a eso, a que analice y piense qué me hace falta perdonar para estar en gracia con él. Así es, teacher Laurita, muy bien, muy bien. Y la verdad creo que no solamente a ti, sino que a cada uno de nosotros, porque a veces hay cosas que creemos que ya hemos perdonado, pero de pronto surge alguna otra circunstancia y nos damos cuenta de que no es así, de que hay cosas que aún nos falta trabajar para despojarnos de cualquier resentimiento, de cualquier amargura y para poder estar realmente en gracia con el Señor y poder estar preparados para ir a ese encuentro con Él. Porque en cualquier momento se va a dar ese encuentro. Y qué bonito que podamos realmente estar preparados, preparadas. Bien, teacher Laurita. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué otra enseñanza les deja, nos deja esta noche la palabra? Mm. Eh, Papi, tía, habla el micrófono que sin querer Sergio te puso silencio en el micrófono. ya me di cuenta. Listo, listo, tía. Pues no sé hasta dónde me escucharon. No, tía, no alcanzamos a oír, sino Bueno, que pues ibas a retomo, empezar. ¿no? Sí. Bueno. Que me llama la atención particularmente que la bendición de Jacob o Israel, él la tomó, él prácticamente robó compró la primogenitura. Después se da la situación en José porque realmente, aunque no era el menor, que era Benjamín, sí fue prácticamente el que obtuvo la bendición. Y eso lo vimos pues desde el momento en que José tuvo los sueños que todos lo iban a reverenciar a él, sí que iba a ser el más grande. Y vemos que igual Jacob o Israel da su bendición y no y la da también en la misma forma al menor, ¿sí? Bendiciendo de manera, o sea que son 3 generaciones donde la bendición ha ido al hijo menor, ¿sí? Sí. Y se hace mucho énfasis en 3 generaciones, porque también hace cuando José muere, él alcanzó a conocer la tercera generación, alcanzó ¿sí? Entonces, hay mucha importancia ahí de 3 generaciones. Sí, y es curioso porque lo que su merced dice, él compró esa primogenitura que su hermano se la vendió por su plato de lentejas, Sí. por el guisado. Y obtuvo de todas maneras la bendición del Señor. O sea, es más, recuerden cuando peleó con el ángel, ¿no? Y no se fue Sí. toda la noche hasta que le bendijera. Y luego ya, como su merced bien lo menciona, pues de todos sus hijos viene a ser más sobresaliente, pues José, que digamos de los hijos que tuvo con Raquel, pues fueron ellos, José y Benjamín. Pero igualmente, el que más tuvo esa bendición y ese favor de Dios y que fue anunciado desde que era un niño, pues fue él. Y recordemos que cuando Rebeca, la mamá de Jacob, estaba en embarazo y supo que eran 2 bebés, recuerdan que ella fue y habló con Dios y que el Señor desde ese momento le anunció que el menor
¿cierto? Que el mayor serviría al menor desde el mismo vientre. Por eso analizamos en aquel momento que Rebeca favoreció lo que quería hacer Jacob, porque es que ella sabía que eso había sido anunciado, había sido profetizado. Y luego Dios guía a Jacob para que bendiga de manera especial, porque lo que les decía hoy, bendijo a todos sus hijos, Jacob, bendijo en el caso de los hijos de José a ambos niños, pero Manasés era el mayor, Efraín el segundo. Y sin embargo, Jacob dio la bendición especial a Efraín el menor. Ahora, lo que yo les decía, se cumple como Dios lo quiere. Las normas decían una cosa, pero digamos que en este caso puntual se hizo como Dios lo pidió, como Dios inquietó el corazón de Jacob. Entonces, no hemos revisado, y no sé si de pronto voy a preguntarle a Jaime Ruiz, que sabe bastante de la palabra, del hebreo y demás, qué significado, ¿cierto? Estudiado desde el hebreo tiene esto que hoy estamos revisando. Sí hay, que yo pienso que sí puede haberlo, pero como no lo sé, pues voy a preguntarle a Jaime, por ejemplo, que es mucho más conocedor en esa parte, lógicamente, de la palabra vista desde el punto hebreo, ¿por qué se dio esta situación de esa manera? Pero entonces, cosas importantes, como lo mencionaba la teacher Laura, el perdón que nos hace libres, el perdón que nos permite avanzar, el perdón que nos hace ser generosos, ¿cierto? Y que nos permite amar y aceptar a esos otros y darnos cuenta, porque sus hermanos siempre tenían ese temor, pero José vuelve y les dice, ¿no? Ya muere el papá de todos ellos, si no, es que Dios permitió que lo que pasó pasara, así tenía que ser. Lo entendió, o sea, José no solamente perdona, sino que tiene muy claro que se está cumpliendo en todo eso que pasó el propósito de Dios. Y eso es lo que también yo diría que me pone en este mismo momento Dios, que es lo que nos falta también a nosotros. Porque nosotros muchas veces queremos que las cosas se den como a nosotros nos parece que es la forma correcta, ¿cierto? Y cuando no se dan como nosotros lo creemos o lo esperamos, hacemos nuestra pataleta o nuestro berrinche. Pero resulta que José no hizo esa pataleta, no hizo berrinche, porque José confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él. Y a lo largo de su vida se dio cuenta que así era y que todo lo duro, por muy duro que fuera, que él había vivido era porque Dios así lo tenía estipulado para que se cumpliera el propósito de él en su vida y en la vida de su familia. Y eso no lo podemos perder de vista. Y más cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿No les parece? Que tenemos que tener presente que Dios está bajo el control de todo. Y que cada cosa que pase, y más si estamos orando, y más si estamos pidiendo, y aún así, si no se nos da como nosotros lo creemos, como nosotros lo quisiéramos, como nosotros lo anhelamos, es más, como nosotros lo pedimos, es porque Dios sabe que no va a ser como tú o yo lo queramos, sino como Él necesita que pase para que se cumpla ¿qué? El propósito de Dios en nuestra vida. Yo creería que este último puntito que les toco, esta última reflexión tiene también una importancia tremenda. Porque cuando lo empezamos a ver así y a entender así, la vida es más fácil de llevar. Voy a ponerles la canción que les dije, porque si Dios me inquietó es porque hay que ponerla. Entonces denme un segundito que yo la tengo aquí en el archivo y la ponemos.
hacemos la oración después de esa cancioncita para poder pues orar por todas las personas